¿Conoces la obra de Joseph Koudelka? Este famoso fotógrafo checo es leyenda viva de la fotografía y de la historia del arte. Si lo conoces, quédate porque voy a dar un punto de vista que seguramente no has escuchado, y si no lo conoces, también quédate porque es fundamental. Tienes que conocer su obra si te gusta el arte, la fotografía o la cultura. Koudelka nació en la región de Moravia, en la República Checa, y estudió ingeniería aeronáutica y se dedicó profesionalmente a la ingeniería durante un tiempo, a la par que iba combinando su pasión por la fotografía. Con el tiempo y con contactos, como siempre, fue pudiendo dedicarse cada vez más por completo a la fotografía artística. Y a través de sus periplos por la ciudad, por los espectáculos de variedades, los teatros, los conciertos de música tradicional, llegó al que sería el tema que más lo caracteriza, que son los Roma, los gitanos de la región de donde nació él. Y es a través de estos sujetos fotográficos que él, conviviendo con ellos, siguiendo sus tradiciones, sus costumbres, sus ritos, consigue hacer, pues eso, su primera serie fotográfica sólida que le da a conocer un poco a través de la región. Gracias a la serie sobre los gitanos puede ir dedicándose más a la fotografía y deja su profesión de ingeniero. Entonces, él, persiguiendo estos pueblos nómadas, o bueno, acompañándolos para poder seguir con su serie fotográfica, se ve fuera del país cuando en 1968, debido al Pacto de Varsovia, las repúblicas satélites soviéticas invaden Checoslovaquia, bueno, invaden Praga, la capital, y entonces él decide volver un día antes para pues formar parte de aquello, fotografiarlo o por motivos personales, da igual. El caso es que ese evento es clave en su obra porque si bien él se hace reconocido a nivel local gracias a la serie de los Gypsy, cuando él realmente se hace famoso internacionalmente o le cambia la trayectoria, la vida, porque es con este evento que lo ficha la agencia Magnum y que conoce a Bresson, etcétera, pues es un momento muy clave y vamos a explicar un poquito este momento clave de su vida. En este momento, la República Checa, a través de la política, intenta hacer un viraje más hacia el liberalismo, ¿vale? Entonces estamos en un mundo en el cual, plena Guerra Fría, el bloque soviético está enfrentado un poco al bloque liberal capitalista yanqui y el Pacto de Varsovia es un acuerdo político-militar que trata de contestar, por resumirlo, a lo que fue la OTAN. Es los satélites soviéticos alrededor de la URSS que se alían y forman una especie de alianza pues para proteger y defender sus intereses como hacen nosotros, ¿no? Lo de siempre. Total, que de una forma sutil, al más puro estilo Putin, metieron los tanques en las calles de Praga en 1968 para frenar esa especie de suspicacia liberal a la que estaba virando el país de Koudelka. Entonces, Koudelka regresa unos días antes de las revueltas y logra fotografiar, pues eso, el auge de la invasión por parte del Pacto de Varsovia de los países aliados en las calles de la capital de su país. ¿Por qué es tan clave este momento? Porque en este momento Koudelka hace un cambio de 180 grados, un giro de 180 grados en su obra, que hasta entonces había sido un poco más tranquila, sosegada con su filosofía, que luego explicaremos en el apartado de comentario de la obra. Ahora estoy un poco en la introducción a su biografía para ubicar al artista. Entonces, en este momento se acerca mucho más a ese fotoperiodismo más cercano a la guerra, no tan documental como el que iba acompañando a los Roma. Y aquí, gracias a una serie de contactos de amigos que le cogen las fotos y se las pasan a la agencia que estaba relacionada con el director de la agencia Magnum, que por si no la conocéis, la agencia Magnum, si no la conocéis vivís en Marte, pero la agencia Magnum es una agencia de fotoperiodismo que había fundado Cartier-Bresson, Capa y otro que no me acuerdo cuál es, y que con el tiempo se fue convirtiendo en una especie de monopolio o de monstruo de la fotografía documental. Y con sedes en las capitales imperiales de Occidente, que es así, han gestionado y han organizado todo el fotoperiodismo mundial a través de un estilo muy heredero de la composición perfecta, del instante decisivo de Capa, muy con la filosofía de Bresson y bueno, un poco por resumir lo que es. Ya necesitaríamos un vídeo entero para tratarlo bien, pero es la agencia más importante del mundo de fotoperiodismo. Gracias a un contacto, Koudelka consigue mandar unas fotos a los directivos de esta agencia, bueno, el directivo no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que les llegan y las consiguen publicar en los medios internacionales más conocidos de todo Occidente, de todo el mundo prácticamente. Entonces, a partir de aquí, para proteger la identidad de Koudelka, porque esto es un momento delicado, hubieron muchas muertes en la historia de la República Checa, entonces este momento delicado, para proteger su integridad, le esconden el nombre y lo llaman el fotógrafo checo. Las fotografías se hacen muy conocidas porque además es un tema candente en política, pues como siempre, y
Kudelka recibe varios premios y empieza a coger un prestigio y un reconocimiento internacional que hasta entonces no había tenido. Tanto por temática como por reconocimiento y apertura de puertas y contactos a muchas fuentes futuras, este momento es clave en su vida y por eso es importante destacarlo. Ahora estáis viendo aquí, pero yo en el vídeo voy a poner algunas otras imágenes para que lo podáis ver mejor. La agencia Magnum es como la NASA de la fotografía o el Mercadona de los supermercados. Es eso, o sea, tienen el control y la gestión y el oligopolio absoluto de la fotografía documental a nivel internacional. Este es un dato bastante importante porque, aunque podamos apreciar la obra de un autor como Kudelka, por su calidad evidente, esto es incuestionable, también cabe destacar y es importante recordar que el arte, la fotografía y todo este mundillo no funciona solo por tu buen trabajo, sino que tiene una serie de patrones que siempre se repiten y que tienen que ver con el mundo empresarial o con el contexto sociopolítico en el cual nos ubicamos. Y en este caso, los contactos, el prestigio de cierta agencia, el poder de influencia económico que se tiene y cómo se puede mover la obra a través de estos medios es clave porque, de nuevo, lo he dicho en otros vídeos, desde la República de Zimbabue no puedes generar arte y estar en los libros de historia, que yo compre este libro, venga y hable aquí. No, son temas muy distintos que hay que separar. Hay fotógrafos y fotógrafas buenísimas que seguramente también retrataron de una forma incluso a lo mejor más óptima o más con más gracia este mismo conflicto, pero el que nos llega es Kudelka. ¿Por qué? Por la serie de caminos, de contactos, de personas que le hicieron llegar a esta agencia. Porque sin los contactos apropiados que habían en medio, no hubiesen llegado las fotografías a la agencia Magnum y su carrera se hubiese quedado a lo mejor en algo más local. ¿Y por qué destaco este hecho y le doy tanta importancia? Porque en el momento en el cual las revueltas pasan, la historia sigue su camino y a la gente al final le da igual, la gente que la palma, y cuando una vez se ha acabado el boom del conflicto, Kudelka ha recibido todos los premios, todos los beneficios de las fotografías que se han movido a través de la agencia Magnum, y él, en ese momento, digamos que se queda como sin trabajo y debería volver pues a Los Gitanos, que era su serie a largo plazo y que le había dado tantos éxitos. Porque ya se ha acabado el conflicto, ya no hay más fotos que tomar, se ha exprimido todo aquello, los medios dejan de hablar, entonces en ese momento él decide seguir con su proyecto de Los Gitanos y se va yendo a otros países, como había hecho anteriormente, a seguir pues eso, con su trabajo. Que luego ya centraremos un poco cómo pensaba él al respecto y hablaremos un poco del dilema del fotoperiodismo, un ético-moral, etc. El caso es que él se va, hay mucho conflicto, mucha convulsión, que es compleja y no vamos a explicar aquí, en su país, como consecuencia de la invasión de los del Pacto de Varsovia en Praga, y él toma la decisión de no renovar el visado cuando sale, entonces se vuelve apátrida. Y aquí es donde digo que este es un punto clave, porque gracias a sus contactos, a su... Kudelka es un señor hecho y derecho, blanco, hetero, rubito, es la figura del europeo, ¿vale? Entonces no es un gitano, porque él en ese momento, aunque siga el modo de vida de los gitanos con ellos y tal, en el momento en el cual decide volverse apátrida, como los sujetos de sus fotografías, que es algo que parece que cierra el círculo de forma perfecta, él tiene el privilegio de poder coger y decir, pues ahora me voy a Londres como apátrida y pido exilio o asilo, y se lo dan. Con muchas facilidades porque el trabajo no paraba de llegarle y gracias a haber tenido los contactos con la agencia Magnum, haber recibido premios, etc., él consigue acceder a el presidente de la agencia Magnum en aquel momento, que luego le presenta a Cartier-Bresson y a Dieper, que sería quien luego sería el protector, el guardián de toda su obra y de todos sus fotolibros a lo largo de toda la historia, y entonces le ofrecen un trabajo continuo, le ofrecen ser miembro de la agencia, bueno, un asociado que se llama. Entonces, claro, esto es curioso porque aquí están las diferencias entre el sujeto fotografiado, que parece que él se está fusionando con aquello, pero en realidad él nunca deja de tener una serie de privilegios que va a explotar en todo momento. Esto, digo, no es bueno ni malo, pero son datos que son importantes de marcar porque a veces la figura del fotoperiodista, como veremos más adelante, se ensalza mucho, se vuelve heroica y tiene matices, tiene grises que también hay que ver y que hay que explicar cuando se habla de fotografía, especialmente de la fotografía documental. Porque Kudelka no deja de ser un exponente y un referente muy grande de esta nueva escuela fotográfica o fotoperiodista. Antes he dicho Dieper, pero era Robert Del Pier, me he equivocado. Del Pai, perdón. Joder, me gusta equivocar. Bueno, tenía un cargo muy importante de la agencia Magnum y es alguien que le ayudó mucho y eso, que es quien se encarga de editar y de custodiar y de conocer y de indagar en su obra y pues promulgarla
a lo largo de la historia desde que se hace reconocido Kudelka. El caso es que si comentaba esto es porque se establece una relación que es inevitable entre el sujeto y el artista, en este caso especialmente en la fotografía, porque si yo estoy pintando aquí detrás una serie de cosas, yo no tengo una interacción real con el sujeto que pinto, a no ser de que me dedicaré a retratar en persona. Pero en este caso sí que la hay, y es importante tenerla en cuenta, porque Kudelka es conocido al extraer esos mundos y devolvérselos, y enseñárselos al ambiente burgués que ve aquello. Entonces, esa especie de discurso donde no hay arraigo y no hay como cadenas porque él se vuelve apátrida de repente, hay que tener en cuenta que es como sus gitanos, que no tienen arraigo y son apátridas también en cierto modo, no pueden escapar de esa condena, que es de alguna manera lo que él está intentando representar y reflejar, pero sin embargo él sí que tiene esa libertad en el momento en el cual no tiene arraigo y tiene como unas cadenas de no poder volver a su país, de moverse a donde le dé la gana, porque luego de Londres acabó en París y se acabó nacionalizando francés. En todos los lugares donde él ha estado ha tenido el privilegio de escoger. No digo que su vida haya sido fácil, ni que esto sea mejor, simplemente es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, porque hay un paralelismo muy claro entre la situación política personal de él con la de los sujetos que él fotografía y le hacen famoso y conocido, tanto en el lugar en el cual está el conflicto de Praga, como en los gitanos, que son un pueblo apátrida, nómada, y que no tienen un arraigo marcado. Entonces este especie de círculo filosófico que se establece entre su obra, su persona y su figura política por no ser un gitano al fin y al cabo él, y ser un hombre blanco europeo en una época en la cual el coletazo del imperio sigue siendo bastante marcada, pues me parece muy interesante también de ver. Eso no menosprecia ni quita valor a su obra, ni muchísimo menos. Y si estoy hablando aquí de Kudelka es porque me flipa su obra y su fotografía, pero estos temas hay que hablarlos también. Y bueno, a partir de esta serie de películas, ya digo, yo he resumido mucho su biografía, pues es un tío que ya tiene casi 100 años, como quien dice, y lo resumo porque a mí de las biografías, lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo, lo que me interesa son los datos más clave que ayudan a comprender mejor la obra de un artista, pero ya está, nada más, o que ayudan a reflexionar alrededor de la figura de lo que es ser artista, de cómo se relaciona con la obra, especialmente en la fotografía, que hay una interacción muy directa entre realidad, objeto y representación. Entonces, trato de hacer biografías que sean un poco eso, muy resumidas, pero este señor ha vivido muchísimas cosas, han pasado tal, entonces yo qué sé, si tú eres de las personas que le interesa más ese aspecto biográfico, puedes investigar por tu cuenta. Yo aquí dejo lo más clave. Después de su periplo por Londres, ya es asociado de la agencia Magnum, es BF de Bresson y de Delpy, que son dos como si fuesen los Rockefeller de la fotografía mundial. Pues las cosas ya están dadas. A partir de ahí, que si le han dado el premio Nadal o el de Hasselblad, esto es que es obvio, da igual, es que no tiene casi ni mérito en su caso, ¿no? Me gusta por la fotografía, no digo que lo merezca más o lo merezca menos, pero bueno, a partir de aquí los datos biográficos de la cantidad de premios que recibe, de prestigio, de encargos, pues ya qué sé. Si es que hasta Leica le hace una cámara cuando le da por hacer panorámicas. Ya en este momento las biografías para mí se tuercen y se vuelve ya todo pues una especie de muerto en vida que van laudeando y bueno, da igual. A partir de aquí el caso es que él se queda en Francia, se nacionaliza, todo le va de puta madre, hace lo que le da la gana y bueno, pues es que no tiene mayor misterio. Entonces vamos a ir un poco a su obra, que yo creo que es de donde podemos sacar un poco más de chicha y la parte que más te va a interesar también a ti, como a mí, supongo, de su trabajo. Ya digo, aquí estoy enseñando esto, pero voy a poner algunas fotitos por aquí. Si lo estás oyendo en podcast, pues búscate en internet Kudelka y salen 1000 fotos. No me gusta enmarcar mucho las obras de los artistas en lugares cerrados, pero aquí evidentemente si tenemos que hablar de un género o de alguna disciplina concreta, donde poner a Kudelka es en el fotoperiodismo, que es una disciplina que nace para retratar realidades sociales complejas, apartadas, marginales o de entornos desfavorecidos para luego empaquetarlas y devolvérselas a los lugares más desarrollados o al público burgués para que mediante ese discurso o ese lenguaje visual el burgués o el público de los países más desarrollados empatice y trate de cambiar su conciencia sobre aquellos lugares escondidos o marginales dentro de la sociedad. Ese es un poco el resumen. Claro, esto pues hace tiempo no estaba tan mal visto, sino que era todo lo contrario. Estaba incluso bien visto porque hay una especie de acción política
o de labor de Robin Hood, del fotógrafo que va, coge aquello y te dice, oh, mira qué mal lo estamos haciendo, las consecuencias que hay de nuestros actos, ¿no? Ahora cambiemos para que aquello sea mejor. Esto es una clara herencia del humanismo europeo y sobre todo de las vanguardias que trataban de influir dentro de la sociedad y cambiar las cosas a través del arte. Esto con el tiempo, claro, pues no ha funcionado como se esperaba y al final pues un poco lo que hablábamos antes, el resultado que suele pasar es que aquellos pueblos marginales, aquellas zonas de conflicto que se han retratado y se han tratado de denunciar siguen igual de mierda o desaparecen, y la persona artista que normalmente sale de entornos burgueses bien acomodados o de lugares desarrollados, porque si no, pues como he dicho siempre, desde Zimbabue no se hace uno famoso si no viene alguien y te coge de allí, ¿no? Entonces el fotógrafo nace como personaje, digo, de estos entornos, se va, hace su guerra heroica a lo Indiana Jones, regresa como una especie de héroe homérico clásico en forma de artista salvador y vuelve a depositar su regalo o su información y su conocimiento en las mentes de la gente de esa burguesía, de esos entornos desarrollados. Pero él vuelve a ese lugar. Si no se completa ese ciclo del héroe tradicional, no funciona. El fotógrafo no se puede quedar con los gitanos rulando eternamente porque ni se van a revelar los carretes, ni se van a mover, ni habrá una amiga que conozca al amigo que es dueño de la agencia Magnum y luego te presenta a Bresson. ¿Entendemos? Entonces el círculo se tiene que cerrar de esa manera. Por eso, éticamente o moralmente, con el tiempo, el fotoperiodismo se ha ido desprestigiando tanto que al final, pues, a día de hoy es un poco una disciplina ya bastante caduca o muerta en el aspecto más tradicional de la mitad del siglo XX. Pero en la época en la cual trabaja Kudelka es la época dorada del fotoperiodismo. También cabe recordar que venimos de una época de grandes guerras, de grandes revoluciones tecnológicas, de grandes dilemas tras la época más imperial, pero hay un coletazo muy colonial imperial dentro de la mentalidad europea, y el fotoperiodismo se enmarca todavía también es una mentalidad aún medio católica, etcétera, ¿no? Que pues lleva a ver casi como algo muy positivo y muy bueno ese acto de denuncia, que en el fondo siempre guarda algo de egoísta porque, repito, se debe a una desigualdad. Claro, en el momento en el cual llega un tipo con una Leica de 10.000 cucas, ¿sabes? Ahí a fotografiar, y por mucho tiempo que esté, luego desaparece, se lleva ese trabajo y lo explota para vivir de él, hay un dilema moral que siempre ha estado ahí y que el fotógrafo siempre tiene, fotoperiodista, siempre lo tiene interno. Luego tiene que convivir con él y se supera y ya digo, o sea, es perfectamente lícito, se trabaja y la doble moral existe en todas las capas, todas las profesiones, aquí no se salva absolutamente nadie, por eso no lo estoy tratando de demonizar, pero lo pongo sobre el papel, porque es importante en Kudelka. Él convive con los gitanos y va con ellos como una especie de forma de trabajo en la cual él no quiere llegar a explotar aquello 3 días y largarse y volver, sino que trata de fusionarse un poco con el motivo del sujeto, pero a la vez tiene un discurso en el cual él más de 3 meses dijo alguna vez que no quería estar en un mismo país porque ya se pierde, se contamina, etc. Entonces, aún así él mantiene ese nomadismo y esa especie de ir buscando el trabajo a largo tiempo, el fusionarse con los pueblos para sacar lo mejor de la obra. Hay una especie de debate moral interno que le va moviendo y ese dilema ético existe, por eso se queda tanto tiempo. Se ha justificado luego con que forma parte de su trabajo, con sus discursos, tal, pero para mí, de fondo, hay un sentirse muy mal y por eso se queda tanto tiempo o trata de adoptar esa especie de costumbres. Pero, sin embargo, siempre al final él acaba en Londres, acaba en París, se escapa de los lugares cuando ya no le conviene estar, porque es normal, nadie querría estar en lugares que son muy difíciles de vivir o que hay un conflicto y tal. Nadie quiere ser un héroe con las consecuencias de morir y tal, sino que puede ser un héroe, regresar y tener los privilegios de vivir bien. Es totalmente humano y natural. O sea, y yo me pongo como ejemplo de decir, pues mi familia es de Colombia, yo cuando voy estoy de puta madre con mi familia, estoy súper a gusto y tal, pero en el momento en el cual me tuviese que plantear quedarme siempre allí y ver cómo no puedo dar 3 pasos de la calle del pueblo de mi madre porque cogen pum y te pueden meter un tiro en cualquier momento, pues cojo y digo, vale, voy, estoy bien, pero luego yo pues quiero salir tranquilo a las calles de Barcelona, de mi pueblo, con un cubata, una birra en la mano y que sepa que no me va a pasar nada. Pues esto es algo normal, por eso lo comento esto para que no parezca que es como una crítica en plan, no, pues el fotógrafo de verdad tendría que ir allí, quedarse y morirse como un héroe o vivir siempre con los gitanos hasta la infinidad y que no se viesen sus fotos nunca, ¿no? Entonces, por eso trato de abrir estos debates.
Y de hecho es algo que me interesa mucho porque cuando traigo obras de fotógrafos o de artistas como referencia, es una especie de inicio que tengo intención de hacer en el canal porque es más fácil la difusión, pero mi objetivo final es llegar a tratar estos debates de una forma más gruesa o más activa, porque como ya he dicho muchas veces, este canal no es divulgativo. Si te interesa la divulgación, hay muchos canales más interesantes, o en internet pones Kudelka y te saldrá de todo. Y de hecho, para reafirmar esta idea también apunto que justamente en Kudelka es uno de esos fotoperiodistas donde el dilema ético-moral está muy presente indirectamente, aunque él no lo exprese verbalmente o no sea como parte activa de su trabajo, uno lo puede visualizar, tanto en la manera de que él intentaba estar muy pegado, a lo mejor se tiró 20 años detrás de los pueblos, yendo y viniendo y de un lugar a otro, en plan, él establece una filosofía de contacto directo a largo plazo con el sujeto fotografiado, que eso va un poco en contra de aquel fotoperiodista que llega, le hace la foto a las cosas, se vuelve y recibe el dinero como una especie de mercenario. Pero claro, esto también suscita ese dilema, ¿no? Al final no estás haciendo exactamente lo mismo con los mismos beneficios, privilegios, pero uno está siendo más efectivo y tú pues le estás tratando de dar una capa de moral que luego no acaba de ser del todo, ¿no? Un poco van por aquí. Y luego, claro, también tener en cuenta el contexto, los años 70, 80, pues la mentalidad, la filosofía sociopolítica y los avances en pensamiento que hay no son exactamente los mismos que ahora, que tenemos una especie de panorama mucho más abierto y estos debates pues se pueden tratar de una forma más sencilla porque sabemos un poco más cómo funcionan las cosas y de hecho si pasara algo parecido, todo el mundo tiene un móvil, una cámara metida en el culo 24 horas, no tiene sentido que llegue un Kudelka a fotografiar lo que puede fotografiar cualquier otra persona, porque la fotografía, ojo, es un arte muy difícil de dominar, muy rica, muy compleja, que tiene 1000 matices y luego los veremos cuando analicemos bien algunas fotos de Kudelka. Es una técnica que cuesta dominar bien, artística como cualquier otra, pero tiene un componente, también como cualquier otra técnica artística, no estoy menospreciando nada, que se basa en la cantidad de la máquina de disparos que puedo hacer, en la calidad de las ópticas, en el acceso a determinadas herramientas que hacen que eso, que para ver, cuando vemos un fotolibro, que hay 25 fotografías espectaculares, detrás hay 25.000, ¿vale? Porque luego, cuando eso no es así, es que estamos hablando de fotografía de estudio, donde todo está preparadísimo para que la foto salga exactamente como tú deseas porque tienes todo controlado, pero cuando hablamos de fotoperiodismo o foto de más callejera, más de acción en un momento dado, se gastan carretes y carretes y luego aquello es como seleccionar cromos que vas abriendo sobres y te van saliendo, ¿no? Los que tú tienes que participar para que aquello sea más probable, pero tiene un componente aleatorio descomunal. Pero bueno, todo esto era para destacar que en Kudelka, si analizamos bien a fondo su obra, sí que veremos ese conflicto ético-moral de fondo en el cual él se está cuestionando, que está extrayendo un jugo de lugares marginales, de situaciones muy complejas y luego pues él al final vive una vida privilegiada en el aspecto profesional, ¿eh? Ojo, el otro yo no me meto, hablo del aspecto profesional, es una persona que ha gozado de un éxito descomunal en vida. Entonces, ese dilema, si lo analizamos de fondo, está presente de fondo y es muy interesante.